Hoy vengo a hablarles de algo que está buenísimo. Y conocemos muchas situaciones en donde Dios nos habla. ¿Cuántos Dios les habló en algún momento? Venimos a la casa de Dios para que Dios nos hable, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida cristiana, el Señor nos dice un montón de cosas. Y muchas veces venimos acá al altar para recibir una palabra, para que el Señor nos hable directamente, profundamente, en intimidad. Y recibimos, como les decía antes, un montón de palabras, un montón de cosas. Dios te dice, Dios me habló, Dios te dijo que algo iba a pasar, Dios te prometió que algo, Dios te mostró que alguna situación iba a suceder. Y es hermoso cuando Dios nos habla, ¿o no? Es muy lindo cuando Dios nos habla. Porque cuando Dios nos habla, empezamos a caminar confiados, empezamos a caminar un proceso y sabemos que el Señor está con nosotros, porque si el Señor lo dijo, así va a suceder, ¿o no? Y el domingo anterior hablamos un poquito sobre la obediencia que tuvo Abraham cuando Dios pidió a su hijo. Y él obedeció, él escuchó la voz del Señor. Y desde el mismo momento en que el Señor le dio una orden, él empezó a caminar sobre eso, él se llevó a su hijo y obedeció, decidió seguir esa voz. Y quizás Dios, como te decía antes, te habló muchas veces y como cristianos solemos buscar confirmación de lo que Dios me habló. Que el Señor me hable en sueños, que el Señor me diga y que cuando yo pase al altar, Dios me confirme y después buscamos una reconfirmación de esa confirmación y seguimos buscando y buscando. Señor, hablame, Señor, decime, Señor, mostrame, Señor, Señor, Señor. Y está buenísimo pedir la guía de Dios. Está buenísimo escucharlo y está buenísimo cuando Dios nos habla. Pero ahora vengo a plantearles un problema. ¿Qué pasa cuando el Señor se queda en silencio? ¿Qué pasa cuando el Señor se queda en silencio? Porque eso es lo que yo quiero hablarles hoy, de los silencios de Dios. Para muchas personas el silencio es algo muy lindo. Hay gente, dicen por ahí que hay dos tipos de personas. Las personas que cuando se despiertan con toda la energía y ponen música y vienen de acá para allá y van pam, 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 pam. Y hay gente que se despierta y necesita absoluto silencio. No me hables, no me mires, no me digas nada porque te pego. ¿No? Hay gente que necesita silencio puro, silencio. Y el silencio es algo lindo. Quizás tu vida es una vida muy movida, capaz vos venís de acá para allá y estás haciendo muchas actividades. Y ese momento de silencio, la verdad que es reconfortante a veces, ¿no? Decir, bueno, la casa está en silencio, tengo un poco de paz, estoy calmado, estoy calmada, puedo tomarme un tiempo para mí, porque capaz estamos acostumbrados a recibir constantemente información, estímulos y un montón de cosas que nos saturan, estrés, situaciones, Y a mí muchas veces me pasó que necesité estar en ese momento de silencio. Ese momento en donde, como les decía antes, no se escucha absolutamente nada. En la casa de mis abuelos, yo solía quedarme a dormir y no se escuchaba absolutamente nada, solamente un reloj que hacía. Pero ¿saben? Ese era un silencio hermoso. Ese sonido del reloj era buenísimo porque era estar en paz. Yo estaba acostumbrado que en mi casa, un montón de hermanos chiquitos, que si hacía lío uno, que si uno gritaba, que si uno venía, que si uno corría, que si uno abría la puerta, que a uno se le caía algo, y era estar todo el tiempo constante, ir, venir y estar. Y cuando me iba de casa de mis abuelos era, qué lindo, me quedo ahí tranquilo. Y es lindo disfrutar del silencio. Pero como les decía antes, ¿qué pasa cuando el Señor está en silencio? ¿Qué pasa cuando Dios está en silencio? Yo siento que le vengo pidiendo a Dios algo y no me escucha. Siento que no me escucha, siento que Dios no me da bolilla, siento que yo hablo y no sé a qué le estoy hablando. Estoy esperando que Dios me diga qué hacer, pero no recibo respuesta, no sé.
Dios no me quiere hablar, no sé la verdad. Siento que el Señor me está dando la espalda, no sé. ¿Les pasó alguna vez esto? ¿Pensar esto? Recibir el silencio de Dios es algo complicado. Es algo complicado porque este silencio es una prueba para el cristiano. Es una prueba y muchas veces puede llevarnos a la desesperación. Porque Dios no me está respondiendo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al final el Señor no me está diciendo qué hacer y me desespero y empiezo a hacer locura y empiezo a hacer un montón de cosas. Nos desesperamos y llegamos a un punto a veces hasta de no tener retorno. Y esto no solamente nos pasa a nosotros en la actualidad, sino que también esto pasó en la antigüedad. Dios había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. Había liberado a su pueblo de la esclavitud y el Señor les había prometido una tierra, la tierra prometida. Ellos tenían que ir hacia la tierra prometida. Y resulta que pasado un tiempito, Moisés se había ido al monte a recibir instrucciones de Dios, a recibir órdenes de Dios, y el pueblo que se quedó esperando no pudo soportar el silencio, no pudo soportar la incertidumbre, y entonces decidieron hacer las cosas mal. Y quiero que leamos Éxodo 32, del 1 al 6, y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender al monte, estaba tardando, entonces ya estaban apresurados. Se acercaron entonces a Aarón, quien se había quedado a cargo del pueblo, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Estaban haciendo todo mal, ¿no? No pudieron esperar a que baje Moisés con las órdenes de Dios. Y dijeron: bueno, ese Dios que nos sacó de Egipto, lo tengamos que adorar de alguna manera. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hacer algo, vamos a hacer una estatua, vamos a hacer algo para que nosotros podamos adorarle. Y fueron a Aarón, y Aarón le dijo: bueno, traigan oro, sáquense todos los zarcillos y traigan, y vamos a hacer algo. Hicieron un becerro, que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Yo les pregunto, ¿era ese el Dios? No. Pero no pudieron aguantar el silencio, no pudieron esperar, no pudieron ser pacientes. Y muchas veces los silencios de Dios prueban nuestra paciencia. Pregúntale al que tienes al lado: ¿vos sos paciente? Dios prueba nuestra paciencia, nuestra fe. Y el silencio puede ser un periodo de prueba para poder fortalecer nuestra fe. Solamente tenías que creer que eso iba a suceder. Pero como no recibiste esa bendición tan rápido, tu fe se fue perdiendo. Tu fe se fue desgastando. ¿Dónde quedó tu fe? Pero el Señor me prometió mi negocio. Y pasaron años y no veo nada. La verdad que yo ya desistí, porque Dios me dijo alguna vez que tenía que ponerme mi negocio y no sé, al final el negocio no apareció. Yo pensé que
De un día para otro iba a llamarme alguien y me iba a dar una llave de un local y que yo iba a poder atender y que iba a ser mío. Sí, nos reímos algunos, ¿no? Es gracioso. Pero a veces como cristianos pensamos que va a ser así. Pensamos que va a ser así. No, el Señor me dijo que mi familia va a estar en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Pasó el tiempo y ninguno de ellos vino a la casa de Dios. La verdad que ninguno se acercó. Es más, el que estaba conmigo ya se fue. Y yo le estoy preguntando a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe. Y tenemos que ver esto como se prueba el oro. La fe se prueba como se prueba el oro. Y el oro se prueba, ¿saben con qué? Con fuego. ¿Con qué se prueba el oro? Con fuego. Y la prueba de la fe, ¿saben con qué se hace? ¿Sabes con qué se hace? Con tiempo. Tiempo. Paciencia. Y eso a veces no nos gusta. No nos gusta. Porque yo quiero que la bendición venga ahora. Si Dios me dijo que iba a pasar esto, ¿por qué no está pasando? Y yo le estoy preguntando, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios no me está diciendo nada. Para mí el Señor me dijo algo y se fue. Porque pensamos eso, ¿o no? Y el no saber interpretar el silencio, ¿saben qué pasa? A veces cuando no sabemos interpretarlo, terminamos pecando. Y el pueblo pecó. El pueblo empezó a adorar a un Dios que no era el Dios que lo había sacado de Egipto. Era un Dios inventado, un Dios que ellos pensaron que podía ser una deidad. Entonces, yo tengo que adorar a alguien, voy a adorar a este Dios. Y a veces como cristianos pecamos por no saber esperar, por no tener fe. Y hasta a veces esto nos lleva hasta apartarnos del camino de Dios. Pero todo esto viene a causa de que no sabemos esperar y que tampoco sabemos qué hacer cuando Dios está en silencio. Otra razón por la que Dios puede hacer silencio es para prepararte para algo mayor. Eso está buenísimo, ¿no? Porque Dios te habló de algo que iba a pasar y que iba a suceder algo, y este silencio ahora va a servir para que te empieces a preparar. Porque el Señor te dio la orden. Ahora, ¿qué estás haciendo vos para llegar ahí? ¿Qué estás haciendo vos para poder llegar a ese lugar? Porque el Señor está haciendo silencio ahora para que vos puedas llegar a esa bendición más grande. Y uno, como le estaba diciendo antes, es una prueba que uno tiene que pasar. Y muchas veces es un momento que Dios te está dando para que te formes, para que empieces a buscar cómo puedo llegar a esto. Y déjame decirte que no va a ser con tus fuerzas, aunque vos pienses que todo lo podemos. Nosotros no podemos todo. El único que puede todo es el Señor. Y el Señor te va a dar la sabiduría para poder llegar a ese punto. Pero estamos esperando que Dios nos diga y nos repita y nos repita y nos repita de nuevo qué hacer. Y decimos, no, pero Dios me dijo esto hace ya un montón de tiempo y ya ahora todo cambió, ya esto ya no sucede así. Y yo me imagino a Dios que te mira y te dice, che, pero yo te prometí que ibas a llegar a esta tierra prometida. Yo te dije que ibas a llegar. Pero estamos trabajando en eso. Decile a que tenés al lado, es momento de actuar. Es momento de actuar, es momento de empezar, es momento de avanzar. Porque el Señor muchas veces no nos responde porque ya se cansó de decirte qué hacer. Se cansó el Señor de decirte qué hacer. Claro, como capaz a mí no me gustó lo que Dios me dijo, estoy buscando otra respuesta. Y le voy y le pregunto de nuevo al Señor, Señor, ¿por qué yo qué? Y el Señor hace silencio. El Señor hace silencio, ¿por qué? Porque dice, amigo, amiga, estoy cansado, ya te dije 10 veces lo mismo. Ya te dije un montón de veces. Te tengo que volver a repetir, la verdad que ya no me gasto. Hago silencio. Yo me imagino a Dios así, argentino y todo. El silencio también puede ser un proceso de aprendizaje.
El silencio muchas veces hace que una persona entienda que no depende de uno mismo, sino que tiene que empezar a depender de Él. Tiene que empezar a buscar su voluntad y no lo que uno piensa y lo que uno se guía por lo que ve o por lo que oye, por lo que piensa. Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero nos movemos únicamente por lo que vemos y por lo que sentimos. No, pero yo recreo, pero hasta allá no llego. A ver, les pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción. Repetí conmigo, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, algo que no se ve, algo que tengo que esperar. Lo mismo, la misma definición lo dice, la certeza de lo que se espera. Esperar a veces es complicado, ¿o no? Cuando uno está apurado de llegar a algún lugar y el colectivo no viene más. Ay, no. O ves que vos estás llegando a la esquina y ves que pasan 3 colectivos justo del mismo cartel. 2, 3. Se pusieron de acuerdo para pasar los 3 juntos. ¿Cuándo viene el próximo? No sé, dentro de 1 hora, porque esos 3 tenían que... Y tengo que esperar, la verdad que no quiero, y no sé, ¿y qué hago? Y no sé, y si camino para allá me tomo este otro colectivo y voy a llegar un poco tarde y ya empezamos. Cuesta esperar, ¿o no? Cuesta esperar. Yo no sé cuántas veces y qué tan largo es el silencio que Dios está haciendo en tu vida. No sé hace cuánto Dios está en silencio. No sé hace cuánto que vos sentís que Dios ya no te está respondiendo. ¿Cómo que Dios no me responde? Sí, el Señor muchas veces hace silencio. Pero déjame decirte que cuando aprendas que los silencios son buenos, te vas a dar cuenta que lo que Dios te prometió, eso se va a cumplir. Se va a cumplir. Tenés que creerlo. Porque con tus fuerzas no pudiste, el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Y yo me imagino esta situación, imagínense conmigo, un hermano llorando diciendo, Señor, ¿por qué no tengo esto si vos me lo prometiste, Dios? ¿Por qué? Si vos me dijiste que iba a pasar esto, vos me prometiste lo otro. Y me imagino a Dios diciendo, ya te lo dije antes. Ya te lo dije antes. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Cuántas veces Dios te tiene que repetir las cosas? ¿Cuántas veces? Es momento de despertarse, iglesia. Es momento de despertarse, porque Dios tiene grandes cosas para vos, para tu familia, para tu ministerio. Aprende a vivir de sus promesas. Aprende a vivir en el silencio. Porque todos quieren bendición, pero el proceso no lo quiere nadie. ¿Saben? Un momento en donde el Padre hizo silencio fue donde Jesús estaba orando en el Getsemaní. Y le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasá de mí esta copa, que le toque a otro. Pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y él estaba ahí orando y pidiéndole al Señor esto. Completo silencio. Dios no le dijo nada. ¿Cómo puede ser? Era el Hijo. ¿Cómo puede ser si él era el Hijo? Porque ese era el propósito que tenía Jesús en la tierra. El morir por cada uno de nosotros. ¿Qué le iba a decir Dios? Bueno, Jesús, ¿sabes qué? Está bien, que no te crucifiquen mejor. No mueras, no sufras. No tendríamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús, mirá que Jesús oraba y Jesús tenía comunicación con el Padre directo. Pero el Señor en ese momento quedó en silencio. Porque Él ya sabía cuál era el propósito. Porque Él ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Estaba asustado. En ese momento estaba asustado. Era un hombre. Sabía que iba a tener que sufrir un montón. Porque lo que pasó en la crucifixión
fue un sufrimiento terrible. Él sabía que le venía todo eso encima. Y él dijo, Señor, Padre. Pero Dios dijo, nada. Dios no dijo nada. Él se quedó en silencio. Porque Él ya le había dicho. Él ya lo había mandado a esta tierra con ese propósito de salvarnos, de limpiarnos. Si esa sangre no hubiese sido derramada, nunca hubiésemos sido limpios de pecado. Yo cuando era chico, en mi casa había un montón de reglas, ¿no? En nuestras casas hay reglas. Más cuando uno es chiquito, ¿no? Esto se puede, esto no, esto a tal hora, esto no. A mi hermano, Miqueas, Elías todavía en ese momento no estaba, nos habían comprado la Play. Nos regalaron la Play y ¡wow! ¡Qué bueno que era jugar a la Play! Pero ¿saben? Había una regla. A la tarde no se podía jugar a la Play. Esa era la regla. A la tarde se descansa, se duerme la siesta. ¿Y qué es lo que yo quería hacer a la tarde? Jugar a la Play, ¿no? Pero había que dormir, porque eso ya estaba dicho. Ya se sabía. Había que acostarse, por lo menos hacer que dormís. Pero, ¿se imaginan qué pasaba si yo iba y le decía, che, pa, ¿puedo jugar a la Play? No tengo ganas de dormir. Y un montón de veces lo dije, ¿eh? Un montón de veces lo dije. Y al principio recibía un no. No, ya sabes. No, ya dijimos que no. No, y no me vuelvas a preguntar. No, no y no. ¿Nunca les pasó que fueron y le preguntaron algo a sus papás y recibieron silencio? Esa es la paz antes de la tormenta, más o menos, ¿no? Porque, che, pa, dale, ¿puedo jugar a la Play? Ya sabía que si preguntaba una vez más, la ligaba de una manera, la ligaba pero terrible. ¿Y a qué vengo con esto? Dios nos habla y nos habló un montón de veces. Y muchas veces nos olvidamos qué es lo que Él nos dijo. Y Dios te lo recuerda 1, 2, 3 veces. Pero ya, otra vez más querés que te diga. ¿Otra vez más querés que te diga qué tenés que hacer? No. Silencio. Silencio. Y a veces por insistir, la terminamos ligando. Y por insistir, terminamos eligiendo mal, terminamos haciendo algo por nuestras propias fuerzas y no por lo que Dios quería. Y nos damos la cabeza contra la pared y empezamos a hacer cosas que Dios no quería que hagamos. Pero Dios ya te lo dijo antes. Dios ya te habló antes. Y hay alguien en la Biblia que nos enseña a entender estos silencios de Dios. En Salmos 42:11, vamos a leer primero la versión de Reina Valera. Y decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué sigue? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y hay una versión en el lenguaje actual, que quiero que también leamos, y dice, pero no hay razón para que me inquiete. ¿Qué dice? No hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. En el silencio de Dios no hay razón. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, y solo a Él le alabaré. De este salmo podemos aprender 3 cosas importantes de acercarnos a Dios cuando sentimos que Él está en silencio. Primero, tenemos que seguir buscando a Dios.
Muchas veces nuestra reacción natural cuando pensamos que alguien nos da la espalda o que alguien nos ignora es alejarnos completamente, ¿no? Pero el salmista en el capítulo 42, ¿no? En el versículo 1 habla de que como el ciervo anhela las corrientes de agua, dice eso, como el ciervo anhela las corrientes de agua. Y Él nos está mostrando que tenemos que seguir anhelándolo. ¿Qué me estás queriendo decir? No entiendo. A ver, explícame un poquito. Porque cuando sentimos silencio, cuando incluso sentimos el silencio de Dios, tenemos que recordar que tenemos que desearlo como el ciervo anhela las corrientes de agua. Porque Él es la fuente única y verdadera que sacia nuestra alma. Eso en el silencio, cuando yo pienso que el Señor me está dando la espalda, porque yo estoy pensando eso, yo pienso eso, pero lo que tenemos que hacer es seguir buscando como el ciervo anhela las corrientes de agua. Otra cosa es recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. Las cosas del pasado quedaron atrás, dice la Biblia, y en el 42:4 habla de una clave que está buenísima. Son 2 palabras nomás, ¿eh? Son dos palabras. Para buscar a Dios cuando sentimos que Él está en silencio. Y las 2 palabras que habla en el Salmo 42:4 es me acuerdo. ¿Qué es? Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo cuando el Señor obró en mi vida. Cuando el Señor transformó mi vida, cuando el Señor hizo un milagro, cuando el Señor me lo prometió, me tengo que acordar porque a veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó y no nos podemos poner a pensar. Y yo digo, bueno, a ver, ¿será que este silencio es bueno para mí? ¿Será que este silencio es por algo? ¿Hice algo mal, Señor? ¿Qué pasó? Sí, acordate de lo que Dios hizo en tu vida. Porque quiero dejarte esto, porque el silencio de Dios no significa que Él no esté trabajando. El silencio de Dios no significa que Él no esté obrando. Yo no me estoy dando cuenta, pero el Señor está trabajando. El Señor está orando. El Señor muchas veces está esperando también. Pero el silencio de Dios es un silencio bueno. Y que haya ese silencio no significa que Él está quieto. Porque Dios siempre trabaja por sus hijos. El último punto es poner tu esperanza en Dios. Justamente el salmista hablaba de esto, ¿no? Y él escribe en el versículo y dice esta frase que es: espera en Dios. Espera en Dios. Es decir, repetí conmigo: espera en Dios. Esperar en Dios. No podemos esperar. No puedo esperar, Señor. Sí. Es momento de esperar. Es momento de ver qué va a suceder. Porque el Señor quizás está en silencio, pero Él está trabajando. Él está trabajando y vas a poder ver ese resultado. Esperá en Dios. Repetile al que tenés al lado. Esperá en Dios. Señalalo así con tu dedo. Esperá en Dios. Porque nosotros servimos a un Dios que puede guardar silencio, pero nunca deja de actuar en favor de sus hijos. Te invito ahí que te puedas poner de pie. Y que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos. Y yo no sé qué es lo que te está sucediendo en tu vida, pero muchas veces pasamos este momento de silencio, en donde creemos que el Señor nos está dando la espalda, en donde creemos que el Señor no me está respondiendo. Y te invito ahí que con tus ojos cerrados puedas buscar
y que puedas pensar adentro tuyo, ¿qué es lo que el Señor me habló algún día, alguna vez? ¿El Señor te prometió algo? Ora ahí, para que te sea revelado. Ora ahí para que Dios te muestre. Ora, recordá, entendé que ese silencio viene para traer bendición a tu vida. Viene para traer bendición a tu familia. A través de tu vida va a derramar bendición sobre tu casa. Y Dios te está diciendo esto. Yo ya te lo dije. Yo ya te lo dije. Estoy en silencio porque estoy esperando que obres. Estoy en silencio porque estoy esperando que empieces a trabajar. Y vas a ver que cuando emprendas esto, cuando empieces ese camino que el Señor te dijo alguna vez, vas a ver que todas esas promesas se empiezan a cumplir. Y no era que Dios era un mentiroso. No era que Dios me había mentido. Era que yo no había empezado a caminar en ese propósito. Y quiero que empieces a entrar en intimidad con Dios. Que ores y que le digas: Señor, quizás no me había dado cuenta. Quizás no me había dado cuenta, me había olvidado de lo que vos me habías dicho. Y muchas veces te cuestioné porque sentí silencio. Muchas veces hasta pequé, llegué a cometer locuras, llegué a hacer cosas que no te agradan, Dios, por pensar de que me habías abandonado. Pero hoy reconozco que vos estabas trabajando. Y en ese silencio, vos empezaste a formar una nueva bendición, una nueva vida. Porque mi futuro está en tus manos, Señor. Porque mi futuro está en tus manos. Decile: gracias, Señor, porque nunca me abandonaste. Porque caminás conmigo en cada momento de mi vida. Cuando yo siento que estás quieto, Dios, por favor, haceme acordar a mi alma que no estás lejos. Yo pongo mi esperanza en vos, Señor. Pongo mi esperanza en vos, Señor. Porque Dios a veces está en silencio, pero Él nunca está ausente. Dios muchas veces está en silencio, pero Él nunca estuvo ausente. Él te vio en el momento de tristeza, te vio en el momento de dolor, te vio en ese momento que vos estabas llorando en tu casa, en donde nadie quizás te estaba mirando y vos pensabas que nadie te veía, que nadie estaba con vos. Ahí estaba el Señor. Y muchas veces oraste al cielo diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Y empezaste quizás a pecar, empezaste quizás a equivocarte, empezaste quizás a cambiar y transformar tu vida en algo malo. Pero déjame decirte que el Señor estaba ahí con vos. El Señor estaba ahí con vos, trabajando en silencio. Empezá a orar a Dios. Empezá a buscar de su presencia, iglesia. Sí, Señor. Busca al Señor, iglesia. Sí, Señor. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Sí, Señor. Esperaré en la
Señor, te pido, Dios, que vos empieces a obrar en nuestros corazones, así como hoy nos hablaste. Señor, que este silencio sirva para poder experimentar cosas nuevas. Que este silencio sirva para poder mostrarnos el camino a seguir. Y hoy estamos entendiendo que quizás te quedaste en silencio, pero eso es algo bueno. El silencio muchas veces es algo bueno. Y sabemos que el silencio de tu parte